Buenas tardes nuevamente. Estamos desde acá del Centro de Convenciones de Costa Rica en línea para llevarles a ustedes una tercera charla que es muy interesante porque tiene que ver con el contexto mundial, lo que está pasando hoy en este mundo. La charla se llama así: el impacto del COVID en la sustentabilidad de la industria azucarera en Latinoamérica. Nuestro expositor hoy es Raúl Castillo. Don Raúl posee un PhD de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos en fitomejoramiento y genética de plantas. Posee una maestría en ciencias de la Universidad de Birmingham, Inglaterra, en manejo y conservación de recursos genéticos de plantas. Es ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Ecuador. El doctor Castillo trabajó en el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, desde 1980 a 1997, liderando el Departamento Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnología. Desde el año 2007 es el director general del Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar, CINCAE. Ha dirigido varios cursos y seminarios internacionales en recursos genéticos, biotecnología y talleres mundiales en la caña de azúcar. Nuevamente les comento que vamos a estar recibiendo las preguntas por medio del chat. Todas las preguntas se contestarán al final de la charla y habrá una sección entonces para poder responder esas preguntas. Si pueden hacerlas conforme vaya avanzando la charla, pues se los agradecería. Si no, pues al final vemos todas las preguntas y vamos respondiendo una a una a todas las inquietudes que tengan. Así que, Raúl Castillo, adelante con su charla. Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes a todos los que están atendiendo este webinar muy interesante a nivel de toda Latinoamérica. Gracias a usted por esa presentación que se ha dignado a hacerme y gracias a Carlos Sáenz por invitarme a este taller. Yo voy a tratar de hacer un resumen sobre lo que está ocurriendo con la COVID en Latinoamérica a través de un recorrido que lo vamos a conversar en la tarde de hoy sobre los temas, por ejemplo, hablando sobre la situación de la COVID en el mundo y la región, el sector azucarero y el manejo de la COVID-19. Veremos un poquito sobre perspectiva regional de la industria azucarera, las contribuciones de la industria azucarera y los productores de caña a la sociedad, impactos económicos en la industria y productores de caña, acciones contra la pandemia y la pobreza que debemos analizar porque no estamos exentos de los problemas serios que se vienen en Latinoamérica. Y por último, quiero proponer o hacer una visión sobre las alternativas de cambios en el sector azucarero y alcoholero. Esta es mi propuesta para conversar en la tarde de hoy. Trataré de estar dentro del tiempo proporcionado. La COVID en el mundo en este momento realmente es una situación bastante complicada, como ustedes podrán apreciar. Tenemos ya actualizado al día de ayer, pues se actualiza el día anterior, pero hoy tomé los datos. Un total de muertos de 1 millón, casi 1.200.000. Seguramente ya estaremos en 1.200.000. Y el crecimiento de muertes últimamente en los últimos 14 días ha estado incrementándose tremendamente. Como ustedes ven en el cuadro, ya hay un total de 44 millones de infectados a nivel mundial. Y realmente estamos escuchando problemas en Europa. En Estados Unidos no ha dejado de ser un problema esto de la COVID, así es que tenemos que estar muy atentos a esta situación. En términos de regiones,
quería mostrarles en este gráfico que realmente las Américas es una de las regiones más afectadas con la COVID. Casi 18 millones de personas han sido afectadas. Claro que los mayores números ahí se llevan Estados Unidos y Brasil, ¿no? El sudeste asiático con 7 millones, casi 8 millones, de Europa con 7 millones, el Mediterráneo con 2 y África abajo y el Pacífico Oriental está un poco más abajo. Esta es la distribución realmente de las regiones sobre la afección de la COVID. Y estas son las curvas o el tren de crecimiento de la infección en cada región. También traje estos gráficos que me pareció interesante. He dividido en Centroamérica y el Caribe. Desde luego no he colocado por cuestiones de espacio y tiempo en esta presentación todos los países del Caribe. Pero aquí estamos mostrando datos actualizados otra vez hasta el día de ayer. En México están llegando ya a 90,000 muertos y cerca de 1 millón de contagiados, ¿no? Y la tasa o el porcentaje de muertes por cada 100,000 habitantes realmente se está tornando muy elevada, así como en otros países como Panamá y otros países donde se ve realmente una tasa bastante elevada. Recuerden eso, esto está dado básicamente por la densidad poblacional y por la cantidad, el porcentaje de muertes por cada 100,000 habitantes. Eso en Centroamérica. En Sudamérica, lamentablemente, sigue ocurriendo el problema en Brasil. En Brasil ya llegan a 160,000 muertos, con una tasa igualmente bastante alta. La situación de Perú es bastante complicada y muy preocupante, con una tasa de 107 por cada 100,000 habitantes. En el caso de Chile, Ecuador, nuestro país también, y Bolivia son con tasas mucho más elevadas que otros países, ¿no? Entonces, la cantidad de personas y muertes que está ocurriendo, actualizado al día de ayer, y sigue incrementándose, la curva o el tren sigue hacia arriba, y aparentemente, en vez de reducirse eso, como ustedes han escuchado, en diferentes regiones del planeta, pues estamos más bien incrementando con una nueva ola de contagios. Quería también conversar con ustedes sobre esta tabla y esta distribución por países sobre las medidas o acciones nacionales en la región. Cada uno de los países ha establecido medidas y acciones urgentes de acuerdo a los movimientos, digamos, en relación a movimientos entre países y dentro de ellos, sobre la salud, la economía, trabajo y su protección social, educación, escuelas y género, ¿no es cierto? Brasil es uno de los países con mayor número de acciones, sin embargo, el porcentaje de muertes sigue siendo elevado. Chile le sigue, y ahí viene la República Dominicana, Costa Rica, Colombia y así sucesivamente. Hay países más abajo donde muy pocas acciones se han hecho. Y para mostrar un poco en detalle las acciones, no pretendo que ustedes lean todo el cuadro, nada más ejemplizar cuáles son las acciones en movimientos entre países y dentro de ellos, por ejemplo, las restricciones o prohibición de entrada de viajeros, cierres y controles fronterizos, en salud, emergencias sanitarias, coberturas obligatorias de hospitales, cuarentenas obligatorias, cuarentena general obligatoria. En la parte económica es donde más los países han establecido medidas y acciones, políticas fiscales, política monetaria, política comercial, restricciones en la actividad económica, incluso en controles de precios y cantidades, etcétera, etcétera. Y en la parte de trabajo y protección hay innumerables reformas a las leyes laborales en nuestros países, desde la protección laboral, ¿no es cierto?, buscando el teletrabajo, permisos no remunerados, licencias por enfermedad, permisos de trabajo electivo, reducción de horas de trabajo. En la parte de protección social, transferencias en efectivo, transferencias en alimentos, garantía de servicios básicos. En escuelas, como ustedes saben, la mayoría de países ha suspendido las clases de escuelas, universidades, la provisión de herramientas para que los estudiantes
vayan desde su casa al estudio, y la permanencia en programas alimentarios. En la parte de género hay una serie de medidas y acciones que los países han tomado. Ahora, muchas de estas acciones, como dije hace un momento, han sido basadas en reformas a leyes o nuevas leyes que en muchos de los casos se están cumpliendo y en otros todavía no están reglamentados. Ahora, un poco hacia el manejo de la COVID en el sector azucarero, nosotros hemos visto que todos los países básicamente siguen los protocolos o normas generales, ¿verdad? El manejo de la COVID, desde el uso de mascarillas, de infección, de manos, el lavado de manos, distancia, ¿no es cierto?, mínimo 2 metros, limpieza de superficies y la cuarentena. Esto es muy común encontrar cuando hay problemas en un ambiente de trabajo de algún enfermo, pues el grupo tiene que entrar en cuarentena directamente, ¿no? También la industria azucarera ha establecido turnos en empresas y proveedores de caña por ausencias de personal infectado o grupos vulnerables. Y es muy interesante que la mayor parte del sector azucarero en los diferentes países ha establecido programas de información sobre las características de la enfermedad y las medidas de prevención tanto a sus trabajadores como en las comunidades. Por otro lado, es muy interesante observar que la mayoría de industrias, ¿no es cierto?, ha desarrollado protocolos de bioseguridad para cada uno de los países. Lamentablemente aquí no he encontrado en todos los países esta situación, pero sí es un ejemplo interesante. En Colombia el sector agroindustrial hizo un plan de contingencia. Deben haber otros más en los diferentes países que no he podido recabar, pero eso se da en la medida que se puede organizar en toda la industria azucarera. También cada ingenio, ¿no es cierto?, o central azucarera ejecuta sus medidas de bioseguridad independientemente de los protocolos comunes, tanto del sector azucarero como del país. Y también una cosa interesante, y esa es mi gráfica media acumulada aquí en la parte derecha, y me van a disculpar pues por haber colocado eso, pero quería mostrar realmente la gran cantidad de alternativas que hacen los centros de investigación y las asociaciones de técnicos azucareros y otras organizaciones azucareras a través de organizar seminarios y cursos virtuales. Hoy en día, casi todas las asociaciones a nivel regional están organizando este aspecto. Senicaña, por ejemplo, tiene una serie de cursos virtuales. Hace un momento mismo ya vimos el programa de Tecnicaña, que va a haber la parte virtual de conexión. Nosotros tenemos un programa con los colegas argentinos. Hemos organizado un seminario de prácticamente un mes, con seminarios semanales para hablar sobre la sustentabilidad de la producción de caña de azúcar. Argentina mismo tiene, igual que Senicaña, una serie de seminarios, de webinars y la Asociación de Técnicos Mexicanos. Y así, no he colocado todos igualmente por espacio, pero todos los países, básicamente todos los países se han organizado en este sentido. Y eso es importante recalcar a nivel regional. ¿Cuáles han sido las contribuciones generales de la industria y los cañicultores en el problema de la COVID? La industria azucarera ha donado comestibles, alcohol, azúcar y desinfectantes a todo nivel y sigue donando en varios casos. Proporciona equipo de protección para mantener seguros a los trabajadores en primera línea, tanto de sus industrias, de sus ingenios, como de las zonas de salud, de los hospitales, de los centros de salud. También compró, especialmente durante el encierro, compró tarjetas de regalo para ayudar a los restaurantes locales de los pequeños poblados donde tiene influencia cada uno de los ingenios, y así ayudar a que los negocios no se cierren. Ese fue un aspecto muy importante. Y algo que me llamó la atención siempre fue esto de la industria azucarera guatemalteca, que donó un área muy importante dentro del Centro de Investigación Senjicaña para la construcción de un hospital dedicado únicamente a la COVID. Esto va a ser manejado no por Senjicaña, sino por el Gobierno Nacional o el Ministerio de Salud. Entonces, un poquito con esos antecedentes de cómo el sector azucarero está, o
pues está apoyando en la parte, pues está actuando y apoyando en la parte social. Quería comentar con ustedes un poquito sobre el sector azucarero y alcoholero desde el inicio de cómo es la caña de azúcar, ¿no es cierto? Ustedes saben, este es un cultivo extensivo que necesita bastantes recursos. Es un gran generador de empleos al mismo tiempo. El sector azucarero a nivel mundial genera muchísima cantidad de empleos. Sin embargo, necesita alta inversión para ese trabajo y trabajamos en zafras muchas veces. Muy pocas industrias trabajan a todo el año, ¿verdad? Eh, de todas maneras, siendo así tan interesante, el producto como tal es un commodity que tiene muchas variaciones en precios y demanda. Es un producto agrícola perecible, ¿no es cierto?, que tiene que venderse en un tiempo necesario y hay que negociar lo que llamamos azúcar crudo y blanco. Todo eso hace que existan a nivel mundial y local incluso precios muy volátiles que afectan a la industria directamente. Aún más si es que nosotros estamos interesados en la producción de etanol y electricidad, que muchos de los ingenios en Latinoamérica lo está ya iniciado hace años o están iniciando. Hay problemas con la demanda, los precios del bioetanol especialmente son precios controlados por los gobiernos y ahí hay una serie de decisiones políticas que hace que este negocio adicional al azúcar pues esté en problemas muy serios a nivel regional. Eh, También, aparte de todo esto, pues tenemos problemas de las protecciones que generan distorsión en el mercado, por ejemplo, en los sistemas de cuotas que existen en Estados Unidos y la Unión Europea, que depende mucho de cómo se manejen los negocios a nivel de países, los subsidios a la exportación que existen en India, las ayudas internas en Tailandia y los monopolios estatales en China y Japón, así como altos aranceles que presenta en el caso de Chile, por ejemplo, al azúcar de caña, y de ahí pues hay muchos factores más que pueden afectar a la industria azucarera en general. Entonces, es un panorama que estoy poniendo aquí para el análisis general, a más de el problema que nosotros tenemos en la industria azucarera. Pero entonces, con todo ello, ¿cuáles son las perspectivas de la región y la industria, ¿no es cierto? Como ustedes saben, América Latina es la región de mayor área cultivada de caña de azúcar en el mundo, liderada por Brasil, que llega en este momento a 10 millones de hectáreas. América pues llegará a 12 millones, y ahí los países están con diferentes números. Aquí no están todos los países, desde luego, igual por espacio, pero los principales países productores de azúcar están aquí, liderados por Brasil. Eh, entonces, los proveedores de caña en la región, a su vez, en este contexto de producción, llega alrededor del 50%, o sea, los cañicultores o proveedores de caña, y en el caso mexicano, pues sube al 85%. ¿Esto qué causa? Que la mayor parte de ellos corten, ¿no es cierto?, a mano, o sea, hacen un corte manual con una serie de limitaciones sanitarias que podría eventualmente incrementar el número de contagios en el sector azucarero. Es un problema que se ha estado viendo ya en muchas ocasiones. Asimismo, esta pandemia, lo que estamos observando en los países es que hay un acelerado proceso de discusiones entre proveedores de caña y los ingenios azucareros, buscando alternativas de precio, mejoras de precio y revisando este problema. Los cañicultores exigen más de precio, las industrias tienen problemas con los costos de producción y así se mantiene una serie de discusiones a nivel de cañicultor e ingenios. También dentro de estas perspectivas tenemos que revisar, ¿no es cierto? Todos los países reportan crisis económicas severas en las industrias azucareras y alcoholeras. No conozco ningún país que en este momento esté en buenas condiciones debido a la pandemia. Las exportaciones de azúcar están volviendo lentamente a la normalidad, desde luego, aunque Brasil, como habíamos manifestado, proyecta, ¿no es cierto?, un incremento de las exportaciones que básicamente va a llegar a cantidades de 29 millones de toneladas. Eh, entonces, las exportaciones de azúcar básicamente se verán complicadas en el futuro
algunos países realmente por la cuestión de climática o por la cuestión de manejo agronómico o de producción de fábrica, etcétera, o los problemas de la pandemia ha disminuido la producción y la exportación, otros están incrementando. Pero bueno, eso se verá en el futuro cuál va a ser la situación del mercado azucarero, y los amigos que están en la parte de negocios pues nos podrían ayudar eventualmente, ¿no? Por otro lado, como ustedes conocen, el azúcar está reemplazada por productos chatarra industrializados a bajo costo. Estos productos realmente están causando problemas en la salud humana. Sin embargo, hay una, hay una propaganda contra el azúcar, a pesar de que sabemos que estos productos chatarra industrializados pueden causar problemas serios en la salud de los latinoamericanos. Por otro lado, la baja actividad económica global reflejará asimismo menos ingresos y modificará el consumo de alimentos y biocombustibles. Ese es un hecho que va a ocurrir en corto plazo debido al incremento de la pobreza, como vamos a ver más adelante. La caída del consumo debido a la pandemia tiene impactos sobre los servicios, la industria y la producción agrícola, desde luego. Esto es evidente en todos los países de Latinoamérica. Y por último, en este aspecto del mercado, la agroindustria del azúcar está afectada terriblemente por los bajos precios internacionales y los factores climáticos adversos. Ustedes recuerden, los precios del azúcar en abril, mayo realmente fueron desastrosos. Hoy estamos avanzando un poco, de acuerdo al Market Insider. Nosotros vemos que ya se ha recuperado algo, pero necesitamos subir mucho más para que el negocio azucarero tenga se mantenga flotante, ¿no es cierto? Con ello, pues también comentemos un poquito sobre los impactos económicos en la industria y los productores de caña en general. Como ya había dicho, dado los factores que está ocurriendo en los diferentes campos, los costos de producción se incrementan, especialmente debido a varios protocolos de operación que se tienen que establecer a nivel de campo y fábrica, ¿no es cierto? Los protocolos causan incrementos de costos de producción. Los cierres fronterizos, las cuarentenas, interrupciones de mercado y problemas de la cadena de suministro y el comercio también causan problemas del mercado o la facilidad de comercialización del azúcar y los productos adyacentes al azúcar. Por otro lado, los trabajadores afectados por la enfermedad, o sea, hay grupos de enfermos o gente con alta vulnerabilidad, hay hospitalizaciones y emergencias sanitarias que las industrias tienen que cubrir con ciertos grupos humanos para esas plazas de trabajo que están siendo dejadas por estos problemas, lo que está causando los problemas económicos también. Como dije hace un momento, el precio y consumo de los biocombustibles es mucho menor por baja demanda debido a que hay mucho confinamiento, la gente se queda en casa, ¿no es cierto? No hay escuelas, no hay movilización. Por otro lado, los gobiernos fijan un precio de acuerdo a un mercado internacional, no sé en base a qué, pero ellos lo están manejando en ese sentido, de tal manera que vender ya el bioetanol no se ha vuelto muy atractivo en este momento. Y eso nos está diciendo el caso brasilero, que está cambiando la producción de bioetanol hacia la producción de azúcar, ¿verdad? Las inversiones en las plantas de energía eléctrica están siendo afectadas por la apertura de fronteras y decisiones gubernamentales que están ahí presentes, y los problemas logísticos, ¿no es cierto?, de transporte, escasez de insumos y altos costos, pues también afectan o impactan en la economía de la industria azucarera y los productores, no solo del ingenio, sino también de los productores o proveedores de caña. También es importante que analicemos el impacto que ocurre de la industria y la sociedad como tal. Nosotros no estamos fuera de la sociedad en este momento, somos parte de esa sociedad, y ahí hay un impacto tremendo sobre el deterioro drástico de las economías en América Latina y el Caribe. Se prevé una contracción
muy fuerte del Producto Interno Bruto para el 2020 y posiblemente eso se mantenga hasta el 2021. Ojalá las circunstancias cambien, pero se habla de 7.2% de caída en promedio de los países latinoamericanos del Producto Interno Bruto, siendo Perú uno de los más afectados, Brasil, México, Ecuador, Argentina. Entonces, esta situación realmente nos tiene que preocupar a todos los que vivimos en Latinoamérica. Y el deterioro económico que está ocurriendo causa baja demanda de productos y aumenta la pobreza, acelerando una recesión mundial. Realmente la recesión mundial podría ser una cuestión que vaya a ocurrir en los próximos meses y el próximo año. Esto está adicionando el problema que tenemos en América Latina, que la pobreza está en América Latina y el Caribe, la pobreza debido a la COVID está siendo muy acelerada, ¿no es cierto? En el 2020 la pobreza en América Latina aumentaría unos 4.4 puntos, es decir, hablamos de casi 29 millones adicionales de pobres, alcanzando un total ya de 215 millones de pobres de una población de 629 millones de América Latina en el 2019. La pobreza extrema, que es lo más grave todavía, aumentaría en 2.6 puntos, alrededor de 16 millones adicionales de personas llegarían a ser afectados con la pobreza extrema, sumando un total de 83.4 millones de personas con pobreza extrema, es decir, gente que vive con menos de $1 diario. La situación realmente es terrible en América Latina. Traje este cuadro otra vez un poco difícil de mirar a través del computador que cada uno de ustedes tiene o de una pantalla, pero es interesante porque aquí hay escenarios, ¿no es cierto?, de diferentes aspectos sobre la pobreza extrema y la pobreza. La pobreza y la pobreza extrema aumentará en todos los países de Latinoamérica de acuerdo a este cuadro. En el escenario de mayor pobreza, ¿no es cierto?, tenemos por ejemplo, la pobreza extrema estará muy afectada en México, Nicaragua y mi país, Ecuador. Y la pobreza como tal, no la pobreza extrema, sino solo la pobreza, será mayormente más afectada o incrementada en Argentina, México, Ecuador y Brasil. También los datos estadísticos, estos son datos estadísticos de la CEPAL, se sabe que alrededor de 12 millones de personas se encontrarán desocupadas en el 2020 comparado con el 2019. Entonces la situación en Latinoamérica desde el punto de vista de pobreza es terrible. Estas cosas han hecho pues que en el sector azucarero hayan cambios, ¿verdad? Hayan cambios drásticos en la fuerza laboral. Por ejemplo, nosotros sabemos que en varios de los países las condiciones de trabajo, el establecimiento de descansos, turnos, teletrabajo y sistemas de transporte hacen que hayan cambios dentro de la empresa y que los administradores tengan que buscar alternativas de manejo. La pandemia, a su vez, ha empujado a los proveedores de caña y a los ingenios azucareros, igual que en otros sectores de la industria o otras industrias, a buscar reducciones de costos. Y una de las formas de reducir costos realmente es generando desempleo. Por eso mismo, en este momento, nosotros vemos que para las comunidades locales y pequeños proveedores de caña, estas han sido épocas y siguen siendo épocas muy difíciles, lo que han hecho que los trabajadores agrícolas se trasladen al sector de la economía informal. Es muy fácil en nuestros países en este momento, cuando recorremos las calles de las ciudades, encontrar gente en los semáforos vendiendo cualquier cosa. Cualquier ítem está vendido ahí y por cientos de vendedores. Y cada vez aparecen más. Esto debido a la falta de empleo. En muchos sectores realmente la gente se ha dedicado a vender frutas, verduras, porque ha perdido su trabajo en los diferentes sectores, no solo en el sector azucarero. ¿Cuáles son las acciones entonces que he estado revisando por ahí que se sugiere o que deberían los gobiernos y las instituciones
analizarlas. Primero, que nosotros tenemos que, como ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe, tener mucho cuidado y tener un cuidado solidario entre ciudadanos para evitar contagios, ¿no es cierto? Si nosotros no apoyamos esta parte, el contagio va a ser mucho más acelerado. Es decir, cada uno tiene que tener conciencia de evitar un contagio a través de el uso de mascarillas, de asepsia, etcétera, ¿no? Pero también tenemos que los innovadores y los que estamos en ciencia o los que tienen acceso a este tipo de trabajo, pues eh, tenemos que procurar que los gobiernos apoyen la ciencia y la innovación médica. Yo sé que hay limitaciones de recursos, pero tiene que darse mucha fuerza a la parte de vacunas, antivirales y tratamientos, especialmente las vacunas. Se van a necesitar millones de dólares realmente para poder cubrir el 50, 60, 70% de la población cuando la vacuna esté lista, pero ahí la ciencia y la innovación médica tiene que actuar para proporcionar ese tipo de servicios. Tiene que haber una respuesta política para limitar la propagación de la enfermedad. Muchas veces, política me refiero desde el punto de vista de eventos de acción real, práctica, no de politiquería, donde alguien quiere salir a decir yo soy El Salvador y a la práctica no lo está haciendo nada. Porque eso se observa en muchas alcaldías o prefecturas de nuestros países. Pero sí las políticas deben ser serias para evitar la propagación de la enfermedad. Una cosa importante que creo que debe haber en este momento, y ojalá los empresarios, la banca y los organismos internacionales tomen conciencia, porque ahora es época de ganar un poquito menos y ser solidarios para esa parte, apoyar a la gente pobre, a la gente que está cayendo en pobreza, que ya es pobre, que está cayendo en pobreza. Recuerden que la clase media está bajando hacia la pobreza y los pobres están yendo a la extrema pobreza. Aquí necesitamos acción de la empresa privada. La banca debe cobrar menos intereses. Los organismos internacionales deben apoyar con financiamientos a bajos intereses. Esto significa dar para recibir desarrollo. Si no lo hacemos eso, y si hay un importismo de este grupo de los que tienen recursos, los problemas serán muy serios en el futuro. Pero también los gobiernos deben, ¿no es cierto?, revisar las estructuras tributarias, es muy importante. ¿Qué está ocurriendo ahí para poder manejar recursos? Hay gente que no paga tributos, hay gente que paga poco, hay gente que paga mucho y puede ser afectada. Y garantizar los derechos, esto es muy importante. Los derechos de los niños, especialmente a la educación, a la salud y a la seguridad. Si no tenemos niños con buena educación, con salud y bien alimentados, el futuro de nuestros países realmente se vería complicado, porque el desarrollo mental del niño es hasta los 5 o 6 años. Niños que no sean bien alimentados, que sean enfermos y que tengan baja educación, no creo que podamos salir del subdesarrollo en nuestros países de Latinoamérica. Entonces, este punto es muy importante desde el análisis económico que nos está dejando la pandemia. Por otro lado, ¿qué tenemos que hacer en la industria, no es cierto? En el sector azucarero y alcoholero. Tenemos que los que estamos trabajando en este sector ya procurar alternativas de promocionar el uso del azúcar desde el punto de vista de salud, ¿no es cierto? Alternativas sanitarias del uso del azúcar frente a los productos químicos que están destruyendo a la industria y están causando problemas muy serios a su vez en la salud humana, ¿verdad? Tenemos que un poco aprovechar la crisis de la COVID. Como se dice, en crisis hay que buscar nuevas alternativas y salir hacia adelante. Tenemos que buscar alternativas de buscar una oportunidad para mostrar que la caña de azúcar es una excelente biofábrica para producir no solo azúcar, sino bioenergía limpia, bioplásticos, ropa, etcétera, etcétera. Hay una serie de aspectos que podemos producir con la caña de azúcar. También hemos visto ya 2 presentaciones anteriores muy interesantes, certificar la trazabilidad y las prácticas sostenibles con el uso de blockchain. Esto es muy importante y esto se viene en realidad para el futuro. Ingresar a la industria 4.0 y los algoritmos de Big Data, ¿no es cierto? Uso de la información satelital y los drones, especialmente para detección de producción, de tonelajes, etcétera, a nivel de campo. Ahí hay mucho aspecto por trabajar.
En la parte de aplicar las ventas, tenemos que usar, hoy estamos hablando de mucho trabajo que estamos haciendo con los sistemas webinar y todo eso. La industria también tiene que entrar a las redes sociales para promocionar y vender a través del Internet, ¿no es cierto? Lo que se llama hoy en día el comercio electrónico. Y también tenemos que implementar las buenas prácticas de manufactura, tanto en fábrica como en campo. Eso nos hará que, o nos permitirá que ahorremos recursos para manejar o producir azúcar de calidad y buen precio. Y también tenemos que revisar los objetivos en la mejora genética, eso ya hacia los investigadores de los centros de investigación o los que hacen mejora genética en ingenios. Hay que revisar esos procesos de mejoramiento genético para acelerar procesos y mirar hacia dónde obtener las nuevas variedades. Aplicar el manejo integrado de plagas es muy importante este aspecto, bajando los costos, reduciendo uso de plaguicidas y el uso y aplicaciones biotecnológicas que hoy en día nos da herramientas muy interesantes para la aplicación en este sentido. También tenemos que ir hacia el suelo, ¿no es cierto? Evaluar la biología y la conservación del suelo. Recuerden que estamos ahí con un recurso que se nos está agotando cada vez. Nosotros producimos todos los años, le ponemos un poco de nitrógeno, fósforo, potasio, pero no le estamos conservando, no le estamos revisando la biología del suelo. No estamos viendo cuánto suelo se está consumiendo anualmente con cada cultivo. Es decir, ahí hay que trabajar muchísimo en el manejo del agua también. Hay que revisar las zonas de amortiguamiento y a su vez la preservación de la biodiversidad. Aquí hay que trabajar con las comunidades aledañas a los ingenios, a las áreas productoras de caña, porque ahí hay que hacer un trabajo general de lo que hoy conocemos como el manejo sostenible, ¿no es cierto?, de la industria azucarera. Porque sin un manejo sostenible, sin preservar los recursos, vamos a tener problemas en el futuro, no solo por la COVID, sino ya en la parte de producción en general, ¿verdad? Yo creo que con eso voy terminando. Quisiera agradecer a los colegas de los distintos países que me dieron sugerencias, información, etcétera. Estoy muy reconocido con ellos, desde México hasta Argentina. Realmente sin ellos no hubiese sido posible hacer un resumen de este tipo, ¿no? Y ahí está mi contacto para la gente que quiera escribirme, para chatear cualquier tema en caña de azúcar. Bueno, y con eso pues quisiera terminar diciendo que todos tenemos que cuidarnos, todos a cuidarse, ¿verdad? Usemos mascarillas, usemos el distanciamiento y la limpieza de manos todo el tiempo. Sin eso, pues yo creo que mientras no haya la vacuna, seguiremos ayudando a que se incremente el número de contagios. Como ustedes vieron en uno de los primeros slides, todos los días esto se incrementa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Castillo. Sin duda es uno de los temas más importantes hoy ante la situación mundial que se está viviendo y obviamente pues estamos todos involucrados en esto porque a todos nos está golpeando fuertemente. Y por lo que veo, pues la industria azucarera no se queda exenta de toda esta situación. Tengo 5 preguntas ahorita que me gustaría abordarlas con usted, pero me gustaría también darle un momentito a los patrocinadores para que nos den algunos mensajes y volvemos con usted en menos de 5 minutos. 5 minutos, ¿le parece? Por favor, deseche las preguntas difíciles, ¿verdad? Vamos a ver cómo están. Tengo varias consultas y definitivamente este tema que es bastante amplio y requiere de abordar toda una serie de situaciones y quizás hasta polémicas, ¿verdad? Pero es necesario. Ya creo que es una situación con la que tenemos que convivir y tenemos que desarrollarnos y buscar la manera más adecuada de mantener la salud aún trabajando. Pero bueno, tengo varias preguntas, son muy interesantes, la verdad. Vamos a empezar con Gilberto Calderón Araya, de Laica, de Costa Rica. Dice, ¿podría pensarse que para la zafra 2021 en América Latina se pueda
sequía de caña sin cosechar por falta de mano de obra ante los problemas del COVID? Realmente cada país tiene su situación especial. Para mí eso sería muy difícil predecir, ¿no? La COVID puede ser agresiva en la medida que cada país lo maneje o la gente misma apoye sus medidas de control o de prevención, ¿verdad? Si es que en cada país o en cada institución o el grupo de canicultores o proveedores no toma medidas para evitar el contagio, pues sí pueden haber problemas muy serios, ¿verdad? Especialmente si las curvas de contagios y de mortalidad van aumentando, porque el problema básico es que en el momento que hayan muchos contagiados con un diagnóstico muy grave, entonces las facilidades de salud se complican o colapsan y ahí comienza el problema, ¿no? Claro, Y comienzan los cierres totales, cuarentenas totales, toques de queda, etc. Esperemos que no lleguemos a eso y que cada país pueda manejar. Si es que lo logramos manejar, no creo que haya problema en el futuro para las zafras de ninguno de los países, si es que logramos manejar esto del incremento de contagios, ¿no? Eso es lo que yo podría decir, la verdad. Es muy difícil predecir. claro. Sí. Excelente. Bueno, soy Eduardo Vargas de Costa Rica. Don Raúl, desde una perspectiva política y desde la agroindustria, ¿considera usted que desde ya se debe ir pensando en acciones posteriores a la pandemia para poder sobreponerse a todas estas dificultades y que que se están viviendo, o es aún muy temprano para pensar en eso? Bueno, no es temprano. En la última parte yo había puesto algunos temas para discusión y análisis y habrá muchos más. Desde luego que cada persona, cada técnico o cada miembro de la sociedad pueda poner, ¿no es cierto? Habrá muchísimos más temas ahí para colocar, pero ninguno de nosotros como partícipes de la industria azucarera en este caso, debemos quedarnos quietos. Todos tenemos que poner nuestra acción, todos tenemos que poner ideas, todos tenemos que trabajar fuerte, eh, tomando en cuenta que las épocas de crisis hace que los humanos, el ser humano en general, reaccione positivamente, buscando alternativas para sobrevivir, para salir adelante. Si es que no hacemos acciones inmediatas, desde luego con el apoyo del gobierno y las empresas, la banca incluso, no saldremos de esto y la pobreza, la extrema pobreza, nos comerá terriblemente o nos agarrará terriblemente en los próximos años. Y la presencia de gente con pobreza realmente es una limitante muy seria para cualquier país en el área de desarrollo, en el área de manejo de salud, en el área de manejo de educación y más que todo para el futuro, ¿verdad? Necesitamos niños bien alimentados, niños saludables que puedan tener una educación adecuada. Eso hay que promover. Todos debemos poner un granito de arena en ese aspecto. Ok. En ese sentido, igual pienso yo que mi pregunta sería, ¿cabe en este momento pensar que la industria azucarera vaya hacia una diversificación, no solamente sacar azúcar, alcohol? Muchos sacan energía, o sea, producen energía eléctrica. ¿Hay alguna posibilidad de pensar que la industria azucarera vaya hacia otro tipo de productos que generalmente no se han pensado? Yo no sé, por ejemplo, plásticos, etcétera, cosas que sean biodegradables, o el uso del bagazo para papel, etcétera. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, eso es una de las cosas que hay que hacer. Yo creo que la industria tiene que invertir en esa parte. Primero, desarrollando un poco más la tecnología. Ya hay tecnología, pero hay que desarrollarla más a nivel local.
Cuando me refiero a nivel local, me refiero a cada país. Hay que desarrollar más ese aspecto. Hay que poner algo de recursos ahí en medio de la escasez de recursos, Claro. porque realmente en el futuro de lo que estamos viendo no va a ser solo el azúcar el producto final de la caña, ¿verdad? En el futuro van a ser otras cosas adicionales al azúcar para producir desde este noble cultivo que es la caña de azúcar. Hay la posibilidad de producir bioplásticos porque ambientalmente se necesita para el futuro. Tenemos que llegar a dejar ya los plásticos del elemento este fósil que se produce, ¿no es cierto?, del petróleo, producir bioplásticos para que se degraden, porque la humanidad, o el planeta, mejor dicho, ¿no? La humanidad, el planeta, ya no va a soportar más esta cuestión de los plásticos. Entonces hay que buscar alternativas como los bioplásticos, y la caña de azúcar es una gran alternativa. Y puede ser un mercado y una oferta interesante ahí para toda la humanidad. En ese sentido, los países que estamos en los trópicos tendríamos una gran ventaja de tener este cultivo tan interesante que produce muchas toneladas por hectárea y que de ahí podemos extraer muchos productos. La clave que yo le veo es que hay que tomar una decisión a nivel de industrias, tratar de hacer trabajos conjuntos entre países, proyectos si no globalizados, pero sí regionales, para trabajar en este sentido, porque si nos aislamos, cada país, cada institución o cada centro de investigación, los problemas no lo vamos a solucionar fácilmente. Se requieren de recursos y solo la unión, ¿no es cierto?, entre los diferentes países o instituciones nos puede llevar adelante, cada uno poniendo un poquito o su grano de arena para poder sacar adelante un gran proyecto. Pero ahí hay mucho trabajo por hacer. No es un sueño, es una realidad. La caña de azúcar tiene muchas alternativas y lo importante es que podemos sacar productos biodegradables, ¿no es cierto?, que van a ser muy amigables para el ambiente, ¿verdad? Claro. Eso es más o menos mi Sí, o visión. sea, hay que ponerse creativos y también hacer mucha investigación para poder llegar a ver Correcto, cómo podemos desarrollar una industria paralela o, digamos, alternativa para la industria azucarera. exacto, Bueno, exactamente. tengo a Claudia Godoy de Central Azucarera Central La Pastora, desde Venezuela. Ella pregunta lo siguiente, dice, buenas tardes, me gustaría consultarle si tiene registro o estadísticas sobre trabajadores de la industria y del campo infectados o contagiados. No, no lo tengo. Esos son aspectos, yo los he tratado de conseguir, pero les comento que son muchas veces manejados internamente por las industrias, ¿no? Y por los gobiernos incluso. Es muy difícil. Aquí, por lo menos en mi país, se han dado discusiones muy fuertes entre alcaldes y el gobierno para conseguir información sobre ese aspecto a nivel general, no digamos a nivel de industria. Y yo entiendo muy bien la situación de las industrias. Muy pocas pueden dar esa información eh, y eso ha sido bastante difícil para mí conseguir, a pesar de que tengo mis grandes amigos en cada país de la lista que mostré al final, pero no hemos podido conseguir, la verdad. Eso ha sido un poquito difícil. Usted puede tener datos bastante generales, pero no específicos. Ha sido Claro, difícil. Lo siento, pero quisiera tenerlos, no los puedo. Hubiese querido poner un cuadro. Yo pensé en eso, pero no lo logré. muy bien, muchas gracias. Igualmente, Claudia Godoy pregunta que, ¿qué prácticas de bioseguridad han sido claves en los ingenios de los países que tienen un alto repunte de la pandemia para proteger a sus trabajadores? Yo podría hablar desde la experiencia de Ecuador. Yo creo que el aislamiento total que ocurrió acá durante casi 60 días permitió realmente bajar o sea, el nivel de contagio y por lo tanto ir reduciendo la presencia del virus, ¿verdad? Y claro, hubieron contagiados que rápidamente se establecieron cuarentenas. Eso a nivel general ayudó bastante.
creo que en los diferentes países eso también ocurrió. Y aparte de eso, pues creo también que la acción de los ingenios o centrales azucareras fue muy importante, lo tomaron muy en serio los empresarios de este aspecto y trabajaron desde el punto de vista de concientizar a la gente, de cuidar a su personal, de hacer el teletrabajo o parar incluso actividades en el campo. Quizá en nuestro caso en Ecuador no estuvimos en época de zafra, estuvo parada la fábrica, fue una gran ventaja, pero en general la industria en Latinoamérica lo hizo eso. Eh, yo creo que en Brasil mismo, donde hay alto contagio, sin embargo, en la parte industrial azucarera se pudo controlar bastante a través de la conciencia que tomaron los empresarios para ayudar y manejar este aspecto de, de la COVID. Pero sí, el aislamiento fue clave, creo yo. Muy bien. Claudia también hace un aporte muy interesante, muy importante. Me parece a mí que vale la pena como tomar, y es lo siguiente, ella sugiere consolidar un espacio donde podamos interactuar y compartir experiencias sobre este tema en el seno de los agremiados de Atalac. O sea, creo que sería otro espacio, ¿verdad? Pero vale la pena como, sí, apuntar eso, ¿verdad? Para poder eventualmente hacer algo que tenga que ver con todos los agremiados de Atalac o probar o ver de qué manera podemos discutir este tema un poco más a fondo. Prácticamente sería como discutir un tema específico que tiene que ver con el COVID-19. Gracias, Eso me Claudia, parece, permíteme decir una cuestión ahí, eso me parece excelente. Nosotros ya tenemos un grupo de discusión. Más bien hemos ido últimamente hacia el lado técnico, pero la idea fue esa, cuando comenzamos organizando un grupo a través de WhatsApp y después ya establecimos un grupo para Zoom, con todos no todos, pero la mayoría de gente que está involucrada en investigación de la caña de azúcar, pero ahí podemos ir ampliando mucho más. Ese tipo de cosas hay que hacerlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este grupo tenemos reuniones mensuales, cada primer viernes de cada mes nos reunimos, ya vamos por los 3 meses, y creo que ese aspecto hay que retomar. Si podemos tener un grupo más amplio, hay que hacerlo. Si Atalac, cualquier otra plataforma lo puede organizar, excelente, excelente realmente. Bueno, desgraciadamente ya me están diciendo que se acabó el tiempo, pero tengo como 3 preguntas más. No sé si tenemos tiempo para una más. No, una, ok, una más. Bueno, tengo a Jesús Miguel Herrera, perdón, Jesús Miguel Herrera de Central La Pastora de Venezuela también. Dice, lo felicito, muy interesante su ponencia. Lo que dice los estudios médicos es que tenemos que aprender a vivir con el COVID-19. ¿Qué puede hacer la empresa para bajar el impacto del contagio en caso de comenzar a tenerlos en los trabajadores del ingenio? ¿Tiene algún conocimiento de empresas del sector azucarero con contagios de COVID-19 que han hecho para que se vuelva masiva su propagación, para que no se vuelva masiva su programación, perdón? Gracias de antemano. Y dice, ¿cómo enfrentar la presión ejercida por organismos mundiales sobre el peligro que genera para la salud humana el consumo de azúcar proveniente de la caña? Bueno, ese es un tema un poco diferente al COVID. Esto de la salud humana podemos hacer todo un webinar solo para analizar eso, ¿no? Es tantos Sí. aspectos ahí que hay que procurar topar. Y la parte, yo creo que de alguna manera ya contesté anteriormente de esto de los ingenios, cómo manejaron la cuestión de contagios. Y lo único que podemos hacer en el futuro, hay que convivir con la enfermedad, yo estoy de acuerdo a eso. No más que hay que seguir los 3 aspectos básicos que traté de dejar como mensaje al final de mi presentación. Hay que seguir usando la mascarilla, pero bien usada, no de adorno nada más. Hay que siempre lavarse las manos constantemente o usar alcohol. Y desde luego, pues la distancia, ¿no es cierto? Esos son aspectos importantes. Mientras no haya una vacuna, no vamos a tener otra forma de convivir con el virus en ese aspecto. Si nosotros no nos cuidamos mutuamente,
no cuidamos a nuestros vecinos, a la población en general y mucho más a nuestra familia. Ahí va a haber problemas y llevaremos, recuerden que nuestra familia es la gente que trabaja en el ingenio también, esa es nuestra familia de trabajo y ahí hay que cuidarse, o sea, tenemos que convivir con la enfermedad pero cuidando, ¿no? Ese sería mi mensaje realmente hoy.